cambios finales que han sido incorporados en este texto de segundo debate del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, que decimos fue tramitado por la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. 122 asambleístas presentes hasta este momento. Vale la pena recordar cuáles fueron los contenidos en líneas gruesas del informe preparado por la Comisión del Régimen Económico y que tiene que ver con este proyecto de ley. De parte de la ponencia se dijo que eran 5 los ejes temáticos de esta iniciativa. La autonomía. A propósito de la autonomía, se informaba al Pleno de la Asamblea que se recibió a representantes de varios organismos, no solamente de los gobiernos autónomos descentralizados, tales como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, de CONAGOPARE, que reúne a las juntas parroquiales, sino también de otras instancias seccionales y nacionales. Se afirmaba que el trabajo de la comisión blindó la autonomía de los gobiernos seccionales. Ese es el punto número 1, el eje número 1, la autonomía. El eje número 2 tuvo que ver con las atribuciones innecesarias para el Ministerio de Economía y Finanzas. Fue un tema que también se lo debatió y bastante a propósito de este proyecto de ley. Se eliminó toda intención de esta Secretaría de Estado para asumir competencias que despertó alertas hasta en la propia Contraloría General del Estado, se advertía por parte de la ponencia. El eje número 3 tenía que ver con una mejor planificación. Se dijo en el informe preparado por la Comisión que es necesaria una mejor articulación entre las instituciones del Estado sin dejar de lado la realidad territorial. Es necesario, dijo, que se planifique pensando claramente en lo que se tiene. Se eliminaba el subregistro de la información y se creaba un sistema de información veraz que aclare la calidad del gasto. El eje temático 4 tenía que ver con el Comité de Coordinación Fiscal. Sobre la base de un seguimiento de las reglas fiscales para buenas prácticas de ahorro, se tiene que lograr, se decía, buenos resultados y para ello el Comité de Coordinación Fiscal con una representación más equitativa lo podía permitir el objetivo. Y el eje número 5 tenía que ver con la estabilidad y el ahorro. Se explicaba que la asignación de competencias para atender las emergencias, obviamente que se necesitan recursos, pero esos recursos tienen que ser invertidos de manera prioritaria, urgente y atendiendo lo que precisamente quiere la población. Estamos ya muy próximos a que se cierre el registro de las señoras y señores asambleístas que están presentes para la reinstalación de la sesión 668 del Pleno de la Asamblea Nacional. De 137 legisladores están ya registrados 136. Falta uno solo. Y entonces, en cuestión de minutos, por qué no decir segundos, desde la Secretaría General se nos dará a conocer de manera formal el número exacto de asambleístas registrados para esta sesión. La votación del informe preparado por la Comisión del Régimen Económico en torno al proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Al menos son 4 las leyes que tenían que modificarse con motivo de esta iniciativa. Así, unos segundos más, falta un solo legislador y se cerrará este registro. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía o de pronto quieren que se los subraye una vez más, ha quedado ya aprobada hace pocos minutos el proyecto de ley de ayuda humanitaria una vez que se obtuvieron los resultados de las elecciones. En la sesión 669 estuvieron presentes para la votación 137 parlamentarios y parlamentarios, 74 estuvieron a favor del informe, 59 votaron en contra y hubo 4 abstenciones. Esos resultados permitió aprobar ese proyecto de ley y la sesión se clausuró. Vamos con la 668. Se ha verificado el quórum y están presentes los 137 asambleístas que componen la Asamblea Nacional. Ya lo ha certificado así el doctor Javier Rubio. Escuchamos al señor presidente de la Asamblea. Procedente, señor presidente, por disposición del señor ingeniero César Ricardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional, según lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento para la implementación de elecciones virtuales y teletrabajo emergente de la Asamblea Nacional, conforme a la resolución CAL 2019-2021-213, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica Legislativa, se convoca a las nuevas asambleístas de la continuación de la sesión número 668 en modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día viernes 15 de mayo del 2020 a las 19:55 con objeto de tratar el siguiente orden del día. Informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas urgente en materia económica.
Hasta aquí el texto de la convocatoria, señor presidente. Gracias, señor secretario. Primer punto, por favor. Sí, señor presidente, informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, urgente en materia económica. Gracias, señor secretario. Esta ley también ha sido debatida ampliamente por este pleno, en una manera democrática igualmente, en donde también vamos a procesar la votación. Quiero solicitarle a usted, señor secretario, se sirva a leer el oficio emitido por el señor presidente de la Comisión de Régimen Económico, el asambleísta Daniel Mendoza. Vamos a escuchar, sí, al señor secretario o prosecretario general. Asambleísta Daniel Mendoza Arévalo, en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, ponente del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, cuyo tratamiento se lleva a cabo durante la sesión número 668 de 12 de mayo de 2020 y sus continuaciones de 13 y 14 de los mismos meses de año. Por este medio presento y manifiesto lo siguiente. 1. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional, por este medio pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes que encargo el ejercicio de la presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico Tributario y su regulación y control al asambleísta Franco Romero Loaiza a partir del día de hoy, viernes 15 de mayo del 2020, hasta el 18 de mayo del 2020. 2. Que de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por este medio de luego, en mi calidad de ponente del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas al asambleísta Franco Romero Loaiza, vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, quedando el delegado autorizado para ejercer todas las facultades y atribuciones que tal delegación le impone. Suscribe el asambleísta ingeniero Daniel Mendoza Arévalo, asambleísta por Manabí, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Hasta aquí la comunicación dispuesta, señor presidente. Era el oficio remitido por el presidente de la Comisión, Daniel Mendoza, delegando al vicepresidente de la misma, Franco Romero, para la ponencia del informe. La ley es el asambleísta Franco Romero, por lo tanto le damos la palabra al señor asambleísta Franco Romero. Escuchamos entonces al vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control, el asambleísta de la provincia de El Oro, Franco Romero. Así lo ha dispuesto el señor presidente de la Asamblea Nacional, acogiendo el oficio emitido por el presidente de la Comisión, Daniel Mendoza. El asambleísta Franco Romero, decimos que es el vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, está ya en el uso de la palabra. Señoras y señores asambleístas, dentro de la sesión número 668 y su continuación del día de hoy, viernes 15 de mayo de 2020, en mi calidad de vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, en ejercicio de la presidencia y como ponente delegado del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, de conformidad con el artículo 20, numeral 8, artículo 62, artículo 130, inciso cuarto, y artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por este medio me permito presentar a usted la siguiente moción. Toda vez que se ha dado cumplimiento de manera oportuna al procedimiento legislativo previsto y por cuanto el alcance del articulado texto final para votación correspondiente al proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas ha sido tratado y debatido en segundo debate por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, ha sido oportunamente difundido y por cuanto el mismo recoge e incorpora las observaciones que durante la continuación de la sesión número 668 se han presentado, mociono la aprobación del mismo, hecho lo cual y de manera posterior a la correspondiente revisión y ajuste de forma y estilo que corresponda por parte de la Secretaría General, sea remitido al Ejecutivo
para la continuación del trámite constitucional y legal pertinente. Señor presidente, tenga la bondad de someter a votación la moción que presentamos. Gracias, señor asambleísta. Le consulto al señor secretario si es que el texto ha sido difundido a los curules electrónicos de las señoras y señores asambleístas. Sí, señor presidente, certifico que el texto ha sido difundido a las respectivas curules de los señores asambleístas. Tome votación, por favor, señor secretario. Con su venia, señor presidente, señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta secretaría. Muchas gracias. Bien, luego de escuchar al ponente de este informe, el asambleísta Franco Romero, quien representa a la provincia de El Oro y quien es además, como decíamos, vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, en pocos instantes más procederá la votación de este proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas. De manera previa y como es parte del procedimiento parlamentario, se requiere verificar el quórum en la sala. Es así que poco a poco comienzan ya a registrarse los asambleístas a través del sistema de curul electrónica. Sesión 668 del Pleno de la Asamblea Nacional. Revisábamos también por acá, en nuestra mesa de trabajo, el contenido de ese informe, que es mucho más técnico del anterior. Eso lo tenemos que confesar definitivamente. Hay varios cambios que se hacen a determinadas leyes y esos cambios son los que precisamente constan en el texto que preparó la Comisión del Régimen Económico, que fue conocida en segundo debate. Luego de la intervención de los 31 legisladores, como lo dijimos en su ocasión, más un punto de información, se cerró ese debate y ahora lo que se va a someter a votación es la moción presentada por el asambleísta Franco Romero. La moción es que se apruebe este informe, para lo cual el procedimiento parlamentario así lo determina. Los asambleístas tienen que registrarse a través de su curul electrónica, tal como se lo está haciendo desde que comenzaron estas sesiones en jornadas virtuales. Hasta el momento, de 137 legisladores que integran este periodo legislativo 2017-2021, son 119 ya, 120, las y los legisladores que se han registrado. Estamos en la sesión 668 del Pleno de la Asamblea Nacional en modalidad virtual y que usted la escucha a través de la radio de la Asamblea Nacional. Gracias por su sintonía en todo el territorio ecuatoriano. Lo mira a través de televisión legislativa con su señal abierta en varias provincias del país y por supuesto también a través de las redes sociales. Tenemos el minuto a minuto y tenemos también la transmisión a través de Facebook Live. Jornada extensa la que hemos tenido el día de hoy y los últimos días a propósito de estos segundos debates de estos proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica y que han sido tramitados al interior de las comisiones tanto de desarrollo económico cuanto de régimen económico de la Asamblea Nacional. En lo que tiene que ver con la jornada de este viernes 15 de mayo, asamblea en pleno prácticamente con los debates correspondientes, arrancó a las 11 horas con 40 minutos, son ya las 20 horas con 11 minutos y estamos expectantes de esta segunda votación en lo que tiene que ver con el proyecto de ley orgánica de ordenamiento de las finanzas públicas, que ya lo decía Nancy Monteros, es un proyecto de ley eminentemente técnico, tiene estas características y es precisamente lo que se votará en los próximos instantes. 131 asambleístas registrados hasta este momento, 6 ausencias. En el segundo y definitivo debate de este proyecto de ley intervinieron Daniel Mendoza como ponente, ya que es el presidente de la Comisión del Régimen Económico. Ya en el debate, Franco Romero, de la provincia de El Oro, Germo Calle, de la provincia de Chimborazo, por la Revolución Ciudadana, Vicente Almeida, de la provincia del Guayas, por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, Luis Pachala, de la provincia de Bolívar, por Creo, Ana Belén Marín, de la provincia de Cotopaxi, por Alianza País, Esteban Melo, representante de los ecuatorianos en el exterior, por la Revolución Ciudadana, Gabriela Larreategui, de la provincia de Pichincha, por Suma, Henry Cranfle, representante nacional por el Partido Social Cristiano, Patricio Donoso, de la provincia de Pichincha, por Creo. También intervino la asambleísta Liera Villalba, de la provincia de Tungurahua, por la Revolución Ciudadana, Eliseo Azuero, de la provincia de Sucumbíos, por la bancada del Badi, así se presentó él, Vicente Tallano, de la provincia del Guayas, por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, Elizabeth Cabezas, representante de Pichincha por Alianza
Alianza País, Guillermo Celi, representante nacional por Suma, René Yandún, representante de la provincia del Carchi, Cristina Reyes, representante nacional por el Partido Social Cristiano, Washington Paredes, representante de la región insular de Galápagos, Vilma Andrade, representante nacional por Izquierda Democrática, Henry Cucalón, de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, María José Carrión, representante de la provincia de Pichincha, Marcelo Simbaña, representante de la provincia de Imbabura por Creo, Silvia Salgado, de la provincia de Imbabura, César Roón, de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, Raúl Tello, de la provincia de Pastaza por el Movimiento Unidos por Pastaza, Franklin Samaniego, de la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana, Israel Cruz, de la provincia de Chimborazo, Pavel Muñoz, de la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana, Byron Zuquilanda, representante de los ecuatorianos residentes en Estados Unidos y Canadá por Creo, Juan Cárdenas, representante de la provincia de Cañar por la Revolución Ciudadana, Fabricio Villamar, representante de la provincia de Pichincha, y como lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, hubo un punto de información que lo cumplió el asambleísta Fernando Callejas, representante de la provincia de Tungurahua por Creo. Luego hubo un pedido de parte del presidente de la comisión, Daniel Mendoza, solicitando un tiempo para poder recoger todos aquellos planteamientos y modificaciones que se presentó a lo largo de este segundo y definitivo debate. Y ahora estamos a segundos de retomar esta sesión 668 del Pleno de la Asamblea Nacional. No está por demás, y lo hacemos con mucho gusto, el decirles a ustedes que también se tuvo que trabajar fin de semana, porque precisamente el calendario ajustado que obliga el tratamiento serio de proyectos de ley económicos urgentes, y más aún en esta situación por la que atraviesa el país y el mundo, hubo que sesionar ya en las comisiones, así como también en el Pleno de la Asamblea Nacional, fines de semana. Y nosotros hemos tenido el gusto de participarles a ustedes las transmisiones correspondientes. Así es, vamos a revisar justamente cómo está hasta este momento el registro de los legisladores, 136 presentes hasta este instante, de un total de 137, una ausencia, y se esperan unos segundos nada más para confirmar este número por parte de la Secretaría a través del Prosecretario General Temporal de la Asamblea Nacional, el doctor Javier Rubio. 136 presentes, una vez que hemos escuchado al ponente de este informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de ordenamiento de las finanzas públicas, el asambleísta Franco Romero. Se ha mocionado ya la votación de este documento y es lo que procederá en pocos minutos. 136 presentes, una ausencia. Así como en todas las votaciones, 4 las opciones que tienen las señoras y los señores legisladores para emitir su voluntad. Lo pueden hacer a favor del informe, en contra, abstenerse de votar o dejar su voto en blanco. Y oportunamente vamos a conocer cuál es esa decisión. Vamos a esperar, falta un registro por cumplirse y con ello tener el mismo número de asambleístas que hemos tenido en las últimas sesiones y en los últimos registros, la totalidad de asambleístas que pertenecen a este periodo legislativo. A propósito, entramos en el último año del presente periodo legislativo. Ayer nomás recordábamos el año de elección del ingeniero César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, de las autoridades, el primer vicepresidente, el ingeniero César Solórzano, el segundo vicepresidente, el arquitecto Patricio Donoso, los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y, por supuesto, también el 14 de mayo del año anterior, la integración de las comisiones legislativas permanentes, las mismas que trabajarán hasta el 14 de mayo del 2021. Ingresamos al último año de este periodo legislativo que, como todos, a través de la historia parlamentaria, nos deja muy interesantes experiencias. 136 legisladores registrados, este número se ha mantenido, no ha variado. Todavía se puede visualizar una ausencia del total de 137 parlamentarios que integran la Asamblea Nacional del Ecuador. Estamos en espera de la votación del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, que en gran medida lo que procedió fue a modificar el Código Orgánico de Finanzas Públicas, tramitado al interior de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. De acuerdo a la gráfica, la curul que falta por llenarse, claro, en esa sesión virtual, es la que pertenece a un miembro del Consejo de Administración Legislativa, ¿sí? Falta esa, ¿no? Falta sí. Allí en ese lado. Corresponde a uno de los miembros del CAL. Así es. Ajá. De pronto hay alguna situación relacionada con el Internet, ya lo hemos dicho de manera muy formal, no todos están en la misma condición de acceder a un servicio de Internet
de primera categoría, de una banda cuyo ancho permita trabajar de manera mucho más pronta, como se lo puede hacer para quienes están en esos sitios que se tiene un buen internet. Eso es lo que demora en muchas ocasiones ese registro, así como también la consignación de los votos. Se trataría de la curul del asambleísta Carlos Cambala, quien integra precisamente el Consejo de Administración Legislativa acá, lo vamos a confirmar en breve, pero se trataría de esa curul. Un poco recapitulando lo que decía Nancy Monteros hace unos instantes, tras la ponencia de este informe por parte del asambleísta Daniel Mendoza, allí se dijo que este proyecto de ley al interior de la Comisión del Régimen Económico fue modificado en más del 80% respecto de la iniciativa original que llegó desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, modificada con aportes de las diferentes bancadas legislativas, así como también de diversos sectores sociales, lo que permitió construir una nueva ley, según dijo el asambleísta Daniel Mendoza. Ya la discusión como tal, el segundo y definitivo debate como tal, giró en torno a temas como la autonomía, tanto de los gobiernos autónomos descentralizados cuanto de las instituciones de seguridad social del país, lo que tiene que ver con disciplina fiscal, el Comité de Coordinación Fiscal, Fondo de Estabilización, CETES y notas de tesoro. Y a esto también se sumaron a lo largo de la discusión nuevas propuestas. Por ejemplo, hubo parlamentarios que plantearon la necesidad de incluir en este proyecto una reforma a los artículos 17 y 31 de la Ley de Hidrocarburos, en razón de que existen cambios esenciales en materia petrolera y de recursos naturales no renovables, a fin de que las empresas puedan cambiar la modalidad de contratación. Por apenas citar uno de los aspectos o una de las propuestas que se reflejaron durante este segundo y definitivo debate. Otra de las inquietudes que también se presentó con motivo de este proyecto de ley ante la Comisión de Régimen Económico fue el de los gobiernos autónomos descentralizados respecto del plazo que piden que sea ampliado para presentar sus planes sus planificaciones actualizadas. Y esto está contemplado en el artículo 46 del informe. Dice el artículo 46, sustitúyase la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo con el siguiente texto, aquí se abre comillas: los gobiernos autónomos descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año luego de concluido el estado de excepción producido por la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19. En el caso de realizar alguna intervención que según la normativa vigente requiera de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención. Esta era una preocupación que tenían especialmente los alcaldes del país. Se ha confirmado el quórum, 137 asambleístas presentes. Presentes en la sala. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Franco Romero respecto a la aprobación del alcance del texto final del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, ingresado con memorando número AMCRT 2020-0020-M, difundido por los correos electrónicos a las 09:17 del día de hoy. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Lo dicho, 137 legisladores presentes, la totalidad de asambleístas que integran la Asamblea Nacional, y comienza de esta manera la votación del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas urgente en materia económica. 4 las opciones: el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. Y de estas 4 opciones, 2 se han utilizado hasta este momento. El artículo número 2 del informe elaborado por la Comisión del Régimen Económico se refiere también a otra de las temáticas que se planteó con motivo de este proyecto de ley y se relaciona con la autonomía de la seguridad. ¿Qué dice el artículo número 2? Dice a continuación del artículo 8, inclúyase el siguiente artículo innumerado: clasificación del sector público. Todas las entidades, instituciones y organismos referidos en el artículo 4 de este código serán clasificados de la siguiente manera. Mucha atención. 1. Sector público financiero. Comprende todas las entidades cuya actividad principal es monetaria, de intermediación financiera, banca de inversión y u otras para la prestación de servicios financieros de naturaleza similar. 2. Sector público no financiero. Comprende las siguientes entidades. A. Las entidades cuya actividad primaria es desempeñar las funciones de gobierno. Este, a su vez, se subclasifica en 1. Gobierno central o Estado central. Está constituido por las diferentes entidades que pertenecen a la función ejecutiva.
Dentro de esta clasificación se incluye el régimen especial de Galápagos. 2. Otras funciones del Estado: legislativa, judicial, electoral y transparencia y control social. 3. Gobiernos autónomos descentralizados. Comprende todos los gobiernos seccionales, gobiernos regionales, provinciales, municipales o distritos metropolitanos, gobiernos parroquiales rurales y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados, a excepción de sus empresas públicas. Las demás entidades que realicen funciones del Estado que no se encuentren comprendidas en otras categorías establecidas en este artículo también son parte del sector público no financiero. ¿Cuáles más? Las empresas públicas de economía mixta creadas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas en todos los niveles de gobierno de conformidad con la ley que regula las empresas públicas. Se encuentran también comprendidas las sociedades de derecho privado, cuya propiedad total o parcial mayoritaria pertenece a entidades del sector público no financiero de conformidad con la ley y las condiciones y parámetros que se definan en el reglamento. El punto número 3 de este artículo 2 tiene que ver con las entidades de la seguridad social. Son entidades autónomas con patrimonio propio, cuyos fondos son propios y distintos a los del fisco y no forman parte del presupuesto general del Estado, creadas para fines de cobertura de contingencias y concesión de prestaciones y servicios de seguridad social, conformados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, y el Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, Servicio de Cesantía de la Policía Nacional y otras de similar naturaleza y función creadas al amparo de esos regímenes de seguridad social. Se excluyen los fondos complementarios previsionales cerrados. Dice en este informe, se respetará en todo momento las competencias definidas por la Constitución y la ley, así como la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades de la seguridad social, del Banco Central del Ecuador y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. Los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados y de la seguridad social son propios de cada institución y distintos de los del fisco, por lo que la aplicación de este código no implicará ningún tipo de intervención o disposición de parte del gobierno central sobre estos fondos. Revisamos la votación hasta este momento. De los 137 presentes, 59 son los votos afirmativos, 62 votos negativos, 0 votos en blanco y 3 abstenciones. Resultados parciales hasta este momento, en razón de que todavía restan algunos votos más por consignarse, y en lo posterior tendremos la proclamación por parte del doctor Javier Rubio, prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional. Hasta este instante, 59 votos afirmativos, 62 negativos, 0 votos en blanco y 3 abstenciones. Varía esta cuenta, ya son 60 los votos positivos, son 70 los que se requeriría, Nancy, para dar paso a la aprobación de este proyecto de ley. Vemos una votación diferente a lo que fue la votación para el proyecto de ley de apoyo humanitario. No se registra el mismo resultado hasta este momento. Y continúa entonces la consignación de votos a través de la sesión virtual, de las herramientas virtuales que se ha puesto a disposición de las señoras y señores legisladores, y que nosotros en este momento a través de los medios legislativos les participamos, a través de la radio, de la televisión y de las redes sociales. 137 legisladores se registraron, reiteramos la totalidad de quienes integran el presente periodo legislativo. De las 4 opciones, 3 son las que se han utilizado, como le hemos dicho. Se vota a favor, se vota en contra, hay la posibilidad de abstenerse, de dejar el voto en blanco. Todo esto es parte del sistema democrático, obviamente, que acá en el Parlamento ecuatoriano se lo grafica de cuerpo entero. Tenemos los resultados parciales. Usted, niña Belkis, tiene una mejor visión que la mía. Está un poquito más cerca de las pantallas y nos puede decir al momento cómo ha variado. Así es, justamente decimos que esta cuenta todavía varía. Sin embargo, hasta este momento 62 son los votos positivos, 63 los votos negativos, 0 votos en blanco y ya hay 4 abstenciones. De lo que podemos visualizar, ¿cuántos son faltarían? 3, 5, 6, 8. 8 votos restan por consignarse. 8 votos. Insistimos, 62, 63 ya, los votos afirmativos, 63 negativos y 4 abstenciones hasta este momento.
Sesión 668 del Pleno de la Asamblea Nacional. Vale nuevamente compartirles a ustedes las distintas jornadas que se ha tenido que cumplir con esta sesión 668 que comenzó en el segundo debate en el Pleno virtual el martes de esta semana, el martes 12 de mayo. Allí, recordemos, se recibió en Comisión General al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. El día miércoles, al siguiente día, se recibió la ponencia por parte del presidente de la Comisión del Régimen Económico y se dio inicio al debate. Se produjo la intervención de 31 asambleístas, hubo un punto de información, se suspendió la sesión hasta el día de ayer jueves, cuando se pidió un poco más de tiempo para poder leer y tomar una decisión correcta en una próxima jornada. Y esa jornada es precisamente la que en este momento estamos registrando en la Asamblea Nacional. Esta transmisión, así como las sesiones del Pleno, se origina en la cabina principal de la radio de la Asamblea Nacional, ubicada en el mezanine occidental del Palacio Legislativo. Prácticamente en los últimos días este ha sido nuestro punto de trabajo, nuestra trinchera legislativa, lo podríamos decir así. Generalmente lo hacemos desde la cabina de cristal, ubicada en el salón de sesiones, pero obviamente por las circunstancias de este cuidado sanitario que debemos tener de esta pandemia que obliga a medidas muy extremas, tenemos que trabajar separaditas. Si ustedes nos vieran, hay 3 metros de distancia prácticamente. No solo 2, como se pide. No, un poquito más. Las mascarillas, los guantes y, en fin, todo lo que tiene que ver con este trabajo. Entonces, esta transmisión, así como las otras de las sesiones virtuales del Pleno, se originan en esta cabina. Lo hacemos de manera directa, en vivo, con una descripción totalmente formal, objetiva, de lo que son las sesiones, las intervenciones de los asambleístas. En lo posible tratamos de no interrumpir esas intervenciones, salvo en momentitos en que se dejan ciertos vacíos, y acá cuando se hace radio tratamos de evitar esos vacíos, y por eso es que llenamos con nuestras descripciones. Muchas veces de pronto se siente que nuestra voz se pone por encima de la voz del parlamentario, pero se lo hace de una manera totalmente sin intención. Y entonces transmitimos a ustedes y compartimos lo que es el debate, las distintas ponencias, las tesis, las antítesis también, ¿por qué no decirlo así? Acá además había un programa, ¿no?, que se llamaba Tesis y Antítesis, parte del trabajo parlamentario que también se cumple a través de los medios legislativos. Bien, ¿cómo vamos? No concluye todavía la votación, Nancy, resta un voto por consignarse, pero advertimos que son 66 los votos afirmativos, por lo que no habría el número suficiente de votos para respaldar este proyecto de ley. Nos anticipamos a decir aquello, ya lo oficializará el doctor Javier Rubio, prosecretario general temporal de la Asamblea. Reiteramos, resta un voto por consignarse, sin embargo son 66 hasta este momento los votos positivos, 65 votos negativos, no hay votos en blanco y son 5 las abstenciones. ¿Nos faltan cuántos votos? Un voto nada más. Un solo voto más. Tenemos identificada de pronto la curul electrónica a la que pertenece esa curul. La número 31 podemos ver. Ya. Esperemos esos segundos para poder ya cerrar esa votación y proclamar resultados. Esa proclamación de manera formal la hace el doctor Javier Rubio como secretario o como prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional. También, de pronto, se le puede haber pasado a alguien este dato que lo hemos compartido desde un comienzo, cuando comenzaron las sesiones virtuales del Pleno. Se enmarca en un reglamento que oportunamente aprobó el Consejo de Administración Legislativa para precisamente evitar cualquier duda que pueda existir respecto de la legalidad del trabajo que se realiza en la Asamblea Nacional. No se diga en las sesiones del Pleno y, por supuesto, también en las sesiones de las comisiones, en donde se originan precisamente los informes que luego son conocidos y resueltos por el Pleno del Legislativo. Un reglamento que además no tiene solamente que ver con las sesiones del Pleno y de las comisiones, sino que también tiene que ver con el trabajo parlamentario de las autoridades, de los legisladores, del personal administrativo, del personal de asesoría, de lo que tiene que ver todo el trabajo que encierra la función legislativa de nuestro país. Nos indican, Nancy, que la curul número 31, cuyo voto resta todavía por consignarse, se trataría de la curul de la asambleísta Brenda Flor, asambleísta quien representa a la provincia de Galápagos. ¿Será que tiene algún problema ya en Galápagos? Podría ser.
Hace un momento teníamos algún problema con Santa Elena, ahora este problema de internet con Galápagos, se espera tan solo ese voto para cerrar el resultado formal de esta votación ante el informe preparado por la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control con respecto al proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas preparado por el Ejecutivo, analizado y próximo a resolverse por parte de la Asamblea Nacional. Ya una vez que se proclamen los resultados, y será el señor presidente de la Asamblea, el ingeniero César Litardo, el que nos dé las disposiciones respecto de cuál va a ser el procedimiento si es que no se logran los votos positivos. Tenemos ya los resultados. Así es. 67 son los votos afirmativos. Vamos a escuchar al doctor Javier Rubio, prosecretario general temporal. Señor operador, presente resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 67 votos afirmativos, 65 negativos, 0 blancos, 5 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Franco Romero respecto a la aprobación del alcance al texto final del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas, ingresado con memorando número AN-CRET 2020-0020-M. Acabamos de escuchar la proclamación de resultados por parte del doctor Javier Rubio. 67 votos a favor no permiten aprobar el informe preparado por la Comisión del Régimen Económico y que fuera parte de la moción del asambleísta Franco Romero, vicepresidente de la comisión, que por delegación del presidente fue el encargado de presentar esa moción en el Pleno de la Asamblea Nacional. De 137 presentes, 67 votos a favor, 65 votos en contra, 0 blancos, 5 abstenciones. Ya se lo dijo, esta votación no permite aprobar este informe. Vamos a conocer